Hola a todos, mis queridos apasionados del mundo del espectáculo, bienvenidos una vez más a este rincón donde la verdad de las estrellas sale a la luz. Si pensabais que la tormenta de Sandokan había amainado, si creíais que ya lo sabíamos todo sobre lo que ocurrió tras las cámaras de esa superproducción en Italia, estáis muy equivocados. Preparaos, sentaos y agarrad vuestras tazas de café o té, porque lo que os traigo hoy es una auténtica bomba informativa que va a cambiar por completo la percepción que tenéis sobre el hombre del momento. Hoy no vamos a hablar de rumores sin fundamento ni de teorías de fans. Hoy traemos palabras directas, testigos presenciales y una confesión que ha dejado a la prensa italiana y turca con la boca abierta. Hablamos de Angelica Devi, la talentosa actriz que da vida a Ita, la misteriosa confidente de Lord Brooke en la serie, quien ha decidido romper su silencio. Y lo que ha dicho sobre su compañero de reparto, nuestro amado Can Yaman, es tan fuerte, tan increíble, que os aseguro que vais a querer rebobinar el vídeo para escucharlo 2 veces. ¿Estáis listos para descubrir por qué dicen que Can Yaman no es de este planeta? Vamos a sumergirnos de lleno en los detalles, porque lo que sucedió en el set de Rai 1 es digno de un análisis profundo. Imaginad la situación. Un rodaje internacional, presión máxima, expectativas por las nubes y en medio de todo, Can Yaman encarnando al legendario tigre de Malasia. Podríamos pensar que con tanta fama y tantos focos apuntándole, el ego podría ser un problema, ¿verdad? Pues Angelica Devi ha destrozado ese mito en 1000 pedazos. Ella describe su primer encuentro con el actor turco como algo sorprendentemente simple y natural, algo que choca con la imagen de superestrella inalcanzable que a veces proyectan los medios. Pero lo verdaderamente jugoso viene cuando empieza a describir su aura. Devi ha utilizado una palabra clave que lo resume todo: magnético. Dice que tiene una personalidad que se siente en el aire, una energía que llena el set de rodaje, pero, y aquí viene el matiz importante, combinada con una humildad que desarma a cualquiera. Pero no nos quedemos solo en la superficie, vayamos al salseo del backstage, a esos momentos donde las cámaras están apagadas y los actores son personas reales. Angelica nos ha regalado una visión inédita de Can. Nos cuenta que no es solo una cara bonita que se mira al espejo entre toma y toma. Al contrario, nos describe a un compañero generoso, alguien que en los descansos no se aísla en su camerino, sino que comparte charlas sobre música, sobre comida, sobre la vida, demostrando un interés genuino por el equipo. Esto es fundamental, amigos, porque muchas veces nos venden la imagen del divo, pero Devi insiste en su disciplina férrea. Dice que es intenso trabajando, muy perfeccionista, pero que esa intensidad nunca le hace olvidar a los que le rodean. Es un líder nato que cuida de su manada, y eso, en el mundo del espectáculo, es una rareza que hay que valorar. Y ahora, atención, porque llegamos al punto culminante, al momento que ha hecho temblar las redacciones de las revistas del corazón. Durante la entrevista, el periodista, intentando buscar algún titular polémico o algún trapo sucio, le lanzó a Angelica la pregunta del millón. ¿Podrías decirnos algún defecto de Can Yaman? Algo que no te gustara, alguna manía, lo que sea. La respuesta de la actriz fue un silencio reflexivo seguido de una frase que ya es historia: no se me ocurre ni uno solo. Lo habéis escuchado bien. Después de meses de rodaje, de convivencia diaria, de estrés y cansancio, su compañera de reparto es incapaz de encontrarle un solo fallo. Afirma categóricamente que no hay nada negativo que pueda decir sobre él. ¿Es posible que estemos ante el hombre perfecto, o es que el encanto de Can es tan poderoso que ciega a quienes le rodean? Es una declaración tan contundente que nos obliga a replantearnos todo lo que sabíamos. Además, quiero que analicemos algo que Devi mencionó y que me parece de una profundidad psicológica tremenda. Ella sugiere que, detrás de esa montaña de músculos y esa sonrisa que derrite glaciares, Can podría ser en realidad una persona algo introvertida. Y tiene todo el sentido del mundo si lo pensamos fríamente. Imaginad vivir vuestra vida bajo un asedio constante, con fans acampando en la puerta de vuestro hotel, sin poder dar un paso sin ser grabado. Angelica cree que esa supuesta distancia que algunos critican es, en realidad, un mecanismo de defensa,
una forma de proteger su esencia ante la locura de la fama global. También ha querido reivindicar su talento actoral, asegurando que encasillarlo como el héroe romántico es un error garrafal. Ella ve en él un potencial dramático oscuro, profundo y potente que aún no hemos visto del todo y que promete llevarnos a lugares inexplorados en su carrera. En conclusión, familia, lo que nos llega desde el entorno de Sandokan no hace más que confirmar que el fenómeno Kanyaman no es solo marketing. Hay sustancia, hay calidad humana y hay un profesionalismo que deja huella en sus colegas. El equipo sigue en contacto, la amistad perdura y las palabras de Angélica, Debbie, resuenan como un testamento de la calidad de persona que es Kan. Nos quedamos con esa imagen de un actor que no solo conquista pantallas, sino también los corazones de quienes trabajan codo con él. Y ahora os lanzo la pregunta a vosotros, porque vuestra opinión es lo que más me importa. ¿Creéis que realmente existe la perfección, o es que Kanyaman sabe jugar sus cartas mejor que nadie? ¿Os esperabais una declaración tan rotunda de su compañera? Quiero leer todas vuestras teorías y reacciones aquí abajo, porque este tema da para mucho debate. Y es que, amigas, no podemos pasar por alto un detalle crucial que a veces se nos escapa entre tanto titular. Cuando una actriz de la talla de Angélica Debbie, que ha visto de todo en este mundillo y que no tiene ninguna necesidad de dorarle la píldora a nadie, se deshace en halagos de esta manera, rompe por completo con esa narrativa tóxica que a veces intenta vender la prensa sensacionalista para buscar el clic fácil. Esto valida cada hora que vosotras, el fandom más leal del mundo, habéis dedicado a apoyarle en redes sociales. Demuestra que el efecto Kanyaman no es una moda pasajera ni un producto de marketing vacío. Es el resultado directo de la autenticidad y el trabajo duro. Imaginaos por un segundo lo que vamos a ver en pantalla cuando se estrene la serie. Esa química entre los personajes, entre Ita y Sandokan, no va a ser fingida ni forzada. Va a nacer de un respeto mutuo real, de esa admiración que Angélica ha confesado sin tapujos, y eso, creedme, es lo que traspasa la pantalla y nos pone la piel de gallina. Se comenta por los pasillos de Roma que los productores están alucinados no solo con su físico, que ya sabemos que es de otro planeta, sino con esa capacidad de liderazgo silencioso que une al equipo. Estamos, sin duda, a las puertas de ver la consagración definitiva de una estrella mundial. No es solo una serie de piratas y aventuras, es la confirmación de que la humildad y el talento, cuando van de la mano, son imparables. Así que, por favor, no bajéis la guardia y mantened las notificaciones activadas, porque os prometo que voy a estar cazando cada nueva entrevista del resto del elenco. Si salen más secretos del rodaje, este será el primer lugar donde los destriparemos juntas. Esto se pone cada vez más interesante y el viaje apenas acaba de empezar.